Muy buenos días a todos. Les doy la más cordial bienvenida. Antes de comenzar voy a leer un mensaje de Protección Civil, por favor. Hay que identificar las salidas de emergencia y zonas de menor riesgo al interior de este recinto. En caso de evacuación, por favor, hay que atender las instrucciones que emitan los brigadistas, personal de seguridad y protección civil. Hay que conservar la calma y, por favor, también recordar que en ningún momento se debe correr, empujar o gritar. Si tiene malestar, necesita algún tipo de ayuda, por favor, diríjase con los organizadores, el personal de seguridad o de protección civil para recibir atención u orientación. Y por último, en caso de activación de la alerta sísmica, solo se realizarán las acciones de evacuación cuando prevenga o provenga del sistema de la cámara. Les sugerimos, por favor, desactivar o silenciar las aplicaciones relacionadas con este caso. Muy bien, después de este anuncio, les doy la más cordial bienvenida a ustedes, a nuestra audiencia, a los medios de comunicación, representantes también del pequeño comercio y a los legisladores. Es un gusto para mí estar moderando este evento. Mi nombre es Miguel Payares, soy periodista y estaré en este espacio con ustedes. Hoy estamos aquí en este espacio que se llama Diálogos desde la Trastienda. Es un esfuerzo que ha hecho la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes, este grupo que representa a las pequeñas tiendas en México, para dialogar sobre cuáles son los principales temas en México. Hoy abordaremos un tema clave: el costo del IEPS. El IEPS es el impuesto especial sobre producción y servicios. Hubo un aumento el año pasado en diferentes productos. Hoy hablaremos de cuál es el impacto para los pequeños tenderos, para las tiendas de barrio, pero también para el consumidor. Si me permiten, voy a presentar a nuestros panelistas. Quiero dar la más cordial bienvenida a Héctor Saúl Telles Hernández, secretario de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados. Bienvenido. Bienvenido, diputado. También le quiero dar la más cordial bienvenida a Cuauhtémoc Rivera. Él es el presidente de la AMPEC. Quiero presentarles y darle la bienvenida a Gerardo Esquivel. Él es doctor en Economía y estará aquí con nosotros. También le doy la bienvenida a Gerardo Villarreal Solís. Él es diputado federal por el Partido Verde Ecologista de México. En unos minutos más estará con nosotros la diputada Noemí Berenice Luna Ayala. Y si les parece, comenzamos rápidamente con dos datos. El pequeño comercio en México es la principal fuente de ingresos para 5 millones de personas. Ese es el impacto del pequeño comercio. Y el aumento del IEPS en los últimos meses ha sido uno de los catalizadores para el mercado negro. Por ejemplo, en el caso de los cigarros, hoy 1 de cada 4 cigarros es ilegal, por este y por otros factores. Ahora sí, si me permiten, vamos con el diagnóstico general, con el contexto. Le voy a pedir a Cuauhtémoc Rivera, el presidente de la AMPEC, que por favor, profesor, nos diga cuál es su diagnóstico, cómo evalúa el impacto del IEPS en México, en el pequeño comercio, en las personas, también en los consumidores. ¿Qué nos diría para poner este primer contexto? Adelante. Sí, buenos días a todos. Antes que nada, quiero agradecer a todos los compañeros de aquí de la Ciudad de México, del Estado, que nos hicieron el esfuerzo de estar acá con nosotros esta mañana, y decirles que hasta parece un déjà vu. Aquí nos vimos el año pasado, al cierre estuvimos en varios momentos en la larga discusión del paquete económico del año pasado, en la que participamos muy activamente. Entonces, de entrada, les agradezco mucho que se hayan dado el tiempo de venir por acá y participemos de esta plática, ¿no? de esta conversación. Por otra parte, no puedo empezar sin decir que estoy muy gustoso, engalanado y animado de continuar en lo que hago, al tener estas conversaciones con gente tan relevante y que está en el lugar de las reflexiones, de los pensamientos, de las políticas públicas del país, como es el caso del diputado
Gerardo Villarreal, que él es diputado del Partido Verde, es de Durango, Nuevo León, de Durango, perdón, y es un compañero que está muy metido en la dinámica del debate económico del país. Aquí en la Cámara es una figura relevante y nos acompañó de manera muy activa en el debate fiscal del año pasado. También, pues esta mañana tenemos la presencia de un personaje que he leído desde mi juventud, hace mucho tiempo atrás, y que es un académico que les puedo decir que es un intelectual orgánico, que queda muy pocos en el país, serio, que está tratando de entender la realidad económica del país y sus posibilidades. Lo he venido leyendo siempre o muy seguido, y ahora no tenía yo el gusto de conocerlo, y para mí esta mañana tiene un valor histórico adicional, porque tengo la fortuna de estar con el doctor Gerardo Esquivel, al que tanto he ponderado y he leído y he seguido a lo largo de mi formación política. Y por otra parte, está con nosotros Héctor Saúl Telles, que acabo de conocer. Él es aquí capitalino, es de la Ciudad de México, es de la alcaldía de Coyoacán, es muy animado, trae ganas de pelear todavía, trae ganas de pelea, y bueno, pues le gusta el asunto y no es gripa, ¿verdad? Entonces, pues qué mejor que estoy con gente que está en la jugada y que quiere y tiene con qué opinar y jugar todavía a favor del país. Esa es la idea y es lo que nos mueve a todos. Bueno, en continuo a la invitación que me hace Miguel Payares, mi querido Miguel, que también ya llevamos tiempo desde que estaba en el periódico Universal. ¿Cómo pasa el tiempo, Miguel? A la fecha, pues has crecido como periodista de manera impresionante, y me siento muy orgulloso de que estés con nosotros moderándonos esta mañana la plática. Bien, después de todas estas reconocimientos obligados, debo decirles que nosotros llevamos, como lo saben, 15 años en este asunto de tratar de manera, con mucho esfuerzo, tratar de entender la agenda del sector del pequeño comercio en México, un sector que no encuentra mucha resonancia en la plática de la agenda política y pública del país, y es tal vez una de las actividades económicas más olvidadas que se tenían hasta hace poco ahí en el contrato de la sociedad. En todo este tiempo hemos hecho esfuerzo porque se les dé el lugar que merecen al pequeño comerciante en el país, que es 1.200.000 gentes que se dedican a esta actividad, que animan 2 millones de autoempleos, que responden al 52% de la demanda nacional, y que todavía es una verdadera diáspora de larga penetración, porque son los negocios de máxima cercanía al consumidor, y que representan mucho de lo que pasa en el termómetro de calle, en el termómetro social, allá al final de la historia, de toda la data oficial y lo que se diga. Lo que pasa allá al final es lo que verdaderamente nos interesa a todos. En ese sentido, el pequeño comercio en México ha venido batallando desde pandemia con mucha resistencia, porque la pandemia fue un reto para todos. La gente, al estar en casa, al guardar la cuarentena tan larga y prolongada que vivimos, fue un verdadero reto para toda la sociedad, y para el pequeño comercio no fue la excepción. Después de eso, del COVID, lo que vino fue la factura económica, que después de haber sido la factura sanitaria, de haberse llevado más de 1 millón de muertos y haber dejado a 2 millones de gentes enfermas y con muchas secuelas, la factura económica de COVID ha sido la inflación. Aún y que ahora digan las autoridades y se esmeren una vez y otra vez en decir que la inflación es un factor que está controlado, es un factor controlado, descontrolado en todo caso, para convenir en esa conversación, que es decir, aún y que se controle, la inflación sigue estando elevada y sigue estando muy alta, y está impactando en la zona hepática del consumo popular, que es el tema de los alimentos. En el país, el tema de los alimentos de COVID para acá se ha encarecido en más de un 30%, y en lo que va del mandato, en el segmento de los frescos se han encarecido el precio de los frescos, todo lo que son frutas, verduras, legumbres, en más de un 16%. Esto no lo dice AMPEC, no lo dice el pequeño comercio, da testimonio de esto todos los consumidores del país. Decir lo contrario es un esfuerzo, es un despropósito, porque es tratar de tapar el sol con un dedo. Esta inflación
ha golpeado la capacidad de consumo de la gente, de la ciudadanía de a pie, de la economía social. Y nosotros el año pasado decíamos, por este factor y otros muchos más que están pasando en México, no es la mejor idea romper con el acuerdo de estabilidad fiscal que había honrado López Obrador en el sexenio de él, de no crear nuevos impuestos y no aumentar los impuestos, porque van a afectar la capacidad de compra de la gente. Y esto ocurrió, lo que pasó, lo que les dijimos pasó. Este primer trimestre ha sido terrible, ha sido un trimestre muy duro, la cuesta de enero se prolongó, la inflación golpeó terriblemente a la economía nacional, el IEPS fue un acelerante de este asunto, el aumento al IEPS que se acordó, y de alguna manera, ¿qué pasó con todo esto? Precarizó el consumo, hizo que las ventas del pequeño comercio cayeran de manera dramática, la gente consume de manera más empobrecida y se fortaleció el mercado negro, que es algo de lo que nos mueve esta mañana en la plática. Es decir, se sacó mucho del consumo legal y se llevó de los anaqueles del establecimiento legal, se llevó luego entonces a los anaqueles del mercado negro en los tendidos del mercado de la informalidad en el país. Esto, al final del día, significa pérdidas fiscales, mayor riesgo sanitario, significa financiar a las pandillas de criminales que luego nos azotan en las ciudades con todas sus violencias, sus actos violentos. Esto significa un error. Y las consecuencias de esto que se hizo, las estamos pagando todos ahora. Ahorita estamos todos con el Jesús en la boca de que el Mundial venga a tratar de activar la economía, de que se nos venga ahí con los grupos coreanos de rock, que se venga una derrama económica. Estamos agarrados de puros milagritos, ¿no? Pero la realidad estructural de la economía social es que la gente anda muy apretada. Total. De los 35 millones de hogares que tiene el país, yo podría decir tranquilamente que el 40% de esos hogares está apretado. La economía está apretada, aún y que se diga que se han sacado 13 millones de la pobreza, no quiere decir eso que se haya sacado del apuro económico. Entonces, ¿qué les puedo decir? Payares, que estamos en un momento complicado, que el pequeño comercio necesita de talento, que el PASIC no resolvió ninguna de las situaciones de la inflación y la carestía, que las políticas públicas a favor del pequeño comercio no han bajado, ni los microcréditos de la pandemia, ni muchos de los programas que se han anunciado, y que seguimos estando en una situación de aprieto, de apremio, y el pequeño comercio quiere mantenerse vigente en la sociedad porque es un lugar que históricamente se ha ganado desde antes de la colonia y que es una de las actividades, como decían por ahí, que más empleo genera y que sobre todo más derrama económica promueve en la economía social al promover el consumo local. En fin, lo digo así de manera, no hablé mucho de la extorsión, que también es un asunto que ahí está y se ha extendido como un cáncer, el cobro de piso, pero todo esto es lo que nos apremia y esta mañana quisiéramos avanzar en estas preocupaciones. Gracias, Miguel. Gracias, profesor. Nos dice, fue un error, pero también el IEPS fue un acelerante de todos estos problemas. Ahora voy con el doctor Gerardo Esquivel. Doctor, en este objetivo por entender qué está pasando con el IEPS, cuáles son sus efectos, cuando los productos ilícitos están ganando terreno, ya sea en una colonia, en un barrio, por favor, explíquenos si estamos ante un problema solo de legalidad o también hay un problema económico. ¿Qué está pasando también con el consumidor? ¿Qué está pasando con la recaudación? Adelante. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por la invitación. Es un placer estar aquí en el Congreso de la Unión, en la Cámara de Diputados, y acompañado de tan distinguidos colegas. Muchas gracias por las muy generosas palabras de don Cuauhtémoc, que me estimulan mucho a seguir haciendo mi trabajo y participando en la discusión y el debate público. Y uno de los temas en los que he escrito al respecto tiene que ver justo con el tema que nos convoca el día de hoy, que es sobre el tema de los impuestos y los impactos que genera de manera obviamente indeseada por parte de las autoridades. No era el objetivo que buscaban, pero esos son los efectos que pueden terminar generando, que están asociados a estos factores económicos que ya de alguna manera planteaba don Cuauhtémoc, pero también es cierto que genera costos fiscales para el Estado mexicano, porque al empujar
el consumo, por ejemplo, de cigarros o de incluso refrescos, que también subió el IEPS, recordemos, hacia mercancías cuyo origen es de otra naturaleza, no formal, no legal. Todo esto genera, por supuesto, pérdida de ingresos para el Estado mexicano, importantes. Fomenta el desarrollo de las actividades vinculadas a este tráfico ilegal, por supuesto. Genera riesgos ahora para los pequeños comercios, como ya se ha dicho, 1.2 millones de personas que se dedican a estas actividades, pues también pueden entrar en una situación de riesgo. Genera temas de salud, porque algunos de estos productos obviamente no cumplen con los requisitos sanitarios que otros productos legales pues tuvieron que acreditar. Tiene efectos de desigualdad muy importante, porque como se trata de productos que son más accesibles, que no pagan justo los impuestos que tienen que pagar, y por eso son más baratos, y por eso el aumento de los impuestos de alguna manera contribuye de manera indeseada a generar el consumo de estos productos, pues termina afectando sobre todo a población de menores ingresos que ven una alternativa al consumo en este tipo de productos, pero que, insisto, genera riesgos sanitarios, genera los costos en salud, por ejemplo, en el caso de otros productos, por ejemplo, donde hay IEPS, bebidas alcohólicas, donde se consumen productos de alto contenido alcohólico, porque simplemente son los que pagan menos impuestos, como son muy baratos. En fin, una serie de comportamientos en los consumidores que terminan incentivando el consumo de este tipo de productos, terminan afectando los ingresos del Estado mexicano. Y nada más para que tengan una idea, ya se mencionó, lo mencionó nuestro moderador al principio, cuando dijo que más o menos una cuarta parte de lo que se consume en el caso de los cigarros es ilegal. Pues piensen nada más lo que eso implica de pérdidas para el Estado mexicano, que sube los impuestos buscando fortalecer la recaudación tributaria, y pues si se eliminara todo el consumo de esos bienes ilegales, pues la recaudación en realidad subiría, sería mucho más importante en volumen que lo que va a generar el aumento de los impuestos. Es decir, se avanzaría mucho más en la recaudación tributaria, el Estado mexicano tendría muchos más recursos para poder hacer las cosas que quiere y puede hacer, programas sociales, programas de inversión, programas de infraestructura, etcétera, si no existiera ese tipo de incentivos al comercio ilegal. Entonces, y por eso decía, es paradójico que en la búsqueda de fortalecer los ingresos, pues a veces se toman decisiones que terminan perjudicando los ingresos del Estado mexicano, con las implicaciones de seguridad, porque, insisto, eso fortalece las cadenas de distribución de grupos asociados a actividades ilegales, pone en riesgo a la población, hay pérdida de ingresos y, por supuesto, también afecta a los pequeños comercios, que son los que están comerciando los productos que se producen legalmente en el país. Entonces, esta última parte esta última milla de la distribución, que es lo que llega a los consumidores mexicanos y que es donde consumimos la mayor parte de nosotros, pues se ve afectada justo por este incentivo indeseado, como dije antes, de los aumentos en los impuestos. Entonces, el impacto económico y social que tiene este tipo de medidas a veces es muy elevado, y quizá los beneficios a veces no son suficientes para compensar los costos que termina generando una decisión de esta naturaleza. Entonces, con eso empezaría mi participación. Bien, excelente. Gracias. Efectos en temas de salud, costos fiscales, genera pérdida de ingresos, fomenta el desarrollo de actividades ilícitas, también afecta a la población de menores ingresos, parte de lo que nos dice el doctor Gerardo Esquivel, y también nos dice, además de esto es paradójico, al buscar mayores ingresos, terminan perjudicando las arcas. Gracias, doctor, y ahora permítanme ir con el diputado Héctor Saúl Telles Hernández. Diputado, la pregunta es: si el pequeño comercio beneficia a la población con empleo, con cercanía social, si genera economía, derrama económica en el país, ¿por qué los tenderos no están siendo escuchados? ¿Por qué no se escuchan en estas decisiones fiscales y regulatorias? O al menos es la percepción. Adelante. Gracias. Muchas gracias, muy buenos días a todos los asistentes. Claro que sí, es muy interesante esa pregunta, porque esa pregunta no solamente afecta, digamos, a las personas que hoy nos acompañan, que son
los pequeños comerciantes. Y en la oposición nos sentimos exactamente igual, no nos escuchan. Por más que hacemos propuestas, por más que queremos mejorar situaciones, por más que durante la discusión del paquete fiscal del año pasado dijimos que este era un impuesto nocivo, regresivo, injusto, absurdo, y lo vamos a ver, porque yo traje una breve presentación, no sé si está ahí. Yo quiero aprovechar muy rápido nada más para tomar unos datos de la presentación que les hice llegar, porque creo que es importante para dar un contexto. Sé que estamos en una mesa, pero quiero romper tantito el esquema porque creo que es importante los datos que están ahí. Nada más que nos diga el equipo gusta, técnico. en unos momentos más que el equipo la ponga, y mientras, si usted nos sigue compartiendo esto, porque están entrando, ¿verdad? Ya está casi listo. Sí, adelante. Bueno, primero quiero obviamente darle la bienvenida a todos ustedes. Como anfitrión que nos toca hacer a Gerardo y a mí, nos da mucho gusto que nos acompañen. Aprovechar, claro, la presencia y pues que se lleve a cabo este tipo de reunión por parte de Cuauhtémoc Rivera, a quien le agradezco esta convocatoria, y también tener una personalidad como Gerardo Esquivel, con una trayectoria muy importante en el ámbito económico. Es una personalidad que nutre mucho el día de hoy nuestra mesa. Yo quisiera comentarles, miren, el IEPS me parece que es un impuesto que, para que lo entendamos todos los que estamos aquí, es como una manera, casi diría yo, como un castigo. Imagínense nada más a los que nos gusta tomar refresco, a los que nos gusta fumar, a los que nos gusta comer una fritura. Casi parece un castigo ahora que tenemos que pagar por tener esos gustos. Y bueno, dice el gobierno que muchas de estas cosas serían para mejorar la salud de todos los mexicanos. Es decir, que los que tenemos el gusto de tomar refresco, que los que tenemos el gusto de tomar una copa de vino, que los que tenemos el gusto de echarnos un cigarrito o de comer una fritura, dice el gobierno que esos impuestos que nos cobran tendrían que ser, dicen ellos, para mejorar la salud de las personas. Pero cuando vemos los hechos, pues esto no es así. Realmente nosotros estuvimos discutiendo mucho durante la discusión de este paquete fiscal para decirle al gobierno que si este impuesto era para mejorar la salud de los mexicanos, se tendría entonces que crear un fondo que fuera directamente para salud. Es decir, que los recursos que se recaudaran de lo que pagamos, lo que nos hacen sentir mal por comer, fumar o beber, se tendría que ir para mejorar la salud de nuestros compatriotas. Pero no es así. Ese fondo de salud nunca se propuso, nunca se hizo, nunca se etiquetó ese recurso para que realmente existiera este fondo de salud. El IEPS, fíjense nada más, este IEPS a las bebidas azucaradas nació supuestamente para los refrescos, porque contenían bastante azúcar. Pero la gran contradicción que vemos en esta nueva aprobación es que pues ya se fueron parejo. Ya no solamente son las bebidas que tienen azúcar, ahora la contradicción también es con las bebidas que están saborizadas pero con edulcorantes no calóricos, es decir, que no tienen azúcar, como las bebidas light, como las bebidas cero. Ya no les importó al gobierno. Lo que creemos es que era una cuestión recaudatoria, más que una cuestión de salud, y mucho menos se tomó en cuenta si se afectaba o no a los pequeños comerciantes. Se subió además, no me dejarán mentir los que estamos aquí en la mesa, de golpe, de manera desproporcionada, el 87% del impuesto. Eso solamente en bebidas azucaradas, 87% más. Pasó de 1.50 pesos que se cobraban por cada litro a 3.08 pesos por cada litro de refresco.
Pero la sorpresa es que hay un impuesto nuevo, y coincido con lo que dice Cuauhtémoc. Nos prometieron que no iban a subir impuestos, nos prometieron que no iba a haber nuevos impuestos, y en las dos cosas nos fallaron. Sí subieron impuestos y sí crearon un nuevo impuesto. ¿Cuál es el nuevo impuesto? El impuesto a las bebidas que no tienen azúcar. Y ese subió, pues todo, ese es nuevo. El 1.5 pesos por cada litro de bebida sin azúcar, pero sí saborizada, con un edulcorante no calórico, se le cobra hoy 1.5 pesos por cada litro. Entonces, ahí sí hay una afectación directa. ¿Y cuál es la afectación que tienen hoy los pequeños comerciantes? Pues es que prácticamente de esos pequeños comerciantes, vamos a seguir con la presentación, los pequeños comerciantes pues tienen que prácticamente este tipo de productos forman entre un 30 al 40% del consumo o de los ingresos, si lo quieren ver ustedes así, de ese pequeño comercio. Bien. Y cuando nos vamos a ver ya el consumo durante los primeros 3 meses que han pasado en este año, pues ya tenemos datos de que ha habido un impacto directo a cada uno de los establecimientos promedio entre el 15 y el 20% de disminución en sus ingresos, lo cual pues me parece grave. Quiere decir que las pequeñas tienditas, los pequeños negocios sí han resentido este aumento en las bebidas, tanto de refrescos como ahora de las saborizadas con edulcorantes no calóricos. Y eso repercute inmediatamente en los ingresos propios que tiene cada establecimiento. Menos 15 a menos 20% prácticamente en esos 1.2 millones de unidades que existen en todo el país. Bien. Y también hay otro dato muy grave que quiero remarcar. Se cayó la recaudación. Lo que dijeron que iba a ser un impuesto supuestamente para tener más recursos, supuestamente para destinarlos a salud, ¿qué creen? Se cayó. Dijeron que iban a recaudar entre 70 y 75 mil millones de pesos al año por este impuesto a los refrescos. Ya no digamos si son con azúcar o sin azúcar. De 70 a 75 mil millones. Pues ya pasaron 3 meses y apenas pudieron recaudar alrededor de unos 14,400 millones de pesos. Imagínense, creo que me quedo corto cuando voy a decir que la recaudación es menor en aproximadamente 1,200 millones de pesos menos en la meta proyectada durante los 3 primeros meses. Y creo que me quedo corto porque podrían ser hasta 3,500 millones menos que no recaudó este gobierno por este impuesto. Esto tiene una explicación. Claro que la gente resintió este costo en su bolsillo. Por supuesto que las personas dejaron seguramente de consumir, esos datos ya los veremos. Pero lo más grave de todo es que seguramente pues hay un impacto inflacionario y lo hemos visto en las últimas fechas. Y ese impacto inflacionario tiene sumado, la inflación sumada durante todos estos años puede rondar el 45%. Pero se va a quedar corto cuando hablo de la canasta básica. La canasta básica sí ha tenido también un crecimiento acumulado del 65%. Ahí está la explicación de lo que sucede cuando el gobierno, sin tener los mecanismos suficientes de análisis, lleva a cabo una metodología de aumentar impuestos únicamente por temas recaudatorios. Ahí lo dejaría yo en esta primera parte. Muy interesante, destaco el tema de que parece castigo este impuesto, es una contradicción, nos dice el diputado, una medida recaudatoria y este punto de una caída del 15 a 20% la disminución de ingresos de las tienditas y una recaudación, él estima 1,200 millones de pesos menos en este trimestre. Le agradezco mucho por estos datos. Ahora permítanme ir con el diputado Gerardo Villarreal Solís. Diputado, quisiera preguntarle ¿qué políticas públicas pudieran ayudar para
que no se siga impactando al pequeño comercio? ¿Qué se puede hacer desde su trinchera, como legislador, pero también como política pública para beneficiar al pequeño comerciante? Bueno, primero que nada, agradecer y reconocer la presencia de todas y todos los presentes, representantes del pequeño comercio, medio comercio, que es el motor económico de más del 60% de los empleos en todo el país. Gracias y bienvenidos a esta Cámara. También, por supuesto, reconocer la presencia de grandes personalidades, del doctor Gerardo Esquivel, de nuestro líder Cuauhtémoc Rivera, de mi compañero y colega diputado federal Héctor Saúl Telles. Es muy grato tenerlos aquí porque justamente en este tipo de foros que llega en un momento muy importante es donde podemos discutir lo que verdaderamente puede impactar a favor de las familias en el día a día del desarrollo de sus actividades. A veces podemos manejar demasiados tecnicismos, pero creo que tenemos que ser muy concretos y claros en lo que podemos hacer a favor de la evolución económica del pequeño comercio, el crecimiento del pequeño comercio y que tenga también un desarrollo económico en este sentido, porque a veces pensamos que el crecimiento económico es lo único y a veces el crecimiento económico no impacta en el desarrollo económico, son cosas muy distintas. El crecimiento económico, pues básicamente el crecimiento de la riqueza en el país, pero el desarrollo económico se traduce en bienestar en las familias. Entonces yo creo que debemos de ir justo a ese sentido. Hay un entorno complejo en el país actualmente. Primero que nada, precios internacionales de los principales granos muy bajos y por otro lado el encarecimiento de insumos como los fertilizantes y el diésel. Lo digo desde una región que somos productores, soy de Durango, e indiscutiblemente muchos de los productos que ustedes venden pues vienen de ahí, vienen del campo. Es decir, producir hoy por hoy en México cuesta muchísimo más y el precio que reciben quienes producen es mucho menor en algunos de los cultivos de lo que verdaderamente deberían de valer. Y todavía peor, a las mexicanas y los mexicanos la canasta básica día a día les está costando más. Esa es una realidad. Ningún gobierno de ningún color político, creo yo y estoy convencido, quiere que la canasta básica cueste más. Verdaderamente creo que nadie lo desea. Sin embargo, bueno, pues hay circunstancias que en ocasiones esto es lo que detona este encarecimiento. Vivimos en un país complejo, pero que también tenemos complicaciones geopolíticas a las cuales México no es ajeno y tenemos que lidiar con muchísimos factores. Hoy los números y el contexto nos llaman a fortalecer las acciones, a revisar todas las decisiones y todas las políticas públicas y a revisar todos los incentivos, subsidios y desde luego los impuestos. El IEPS es uno de ellos, que antes se utilizaba como un impuesto al revés, o sea, que se trataba para subsidiar, es decir, que se le metía un impuesto justamente no para incrementar la recaudación, sino para tratar de amortizar, en este sentido, una escalada en los precios. Somos los primeros en reconocer que en México hay productos que se consumen y que idealmente deberían consumirse menos, muchos de ellos vendidos en sus comercios, y a veces se estigmatizan, pero al final de cuentas la clientela es la que manda. ¿Me explico? Ustedes ofertan lo que el cliente les pide. Usted no les dice consume refresco, consume fritura, consume… Es un tema de cultura. Si la gente les pidiera espárragos, tendrían los espárragos. Si la gente les pidiera champiñones, tendrían los champiñones. Si la gente les pidiera productos bajos en calorías, ustedes ahí los tendrían. Pero no. La cultura de hoy nos dice que hay ciertos productos que el consumidor pide, independientemente si tiene daños colaterales o no. Y en ese sentido, pues el pequeño comercio ahí los oferta. ¿Qué es lo que está sucediendo hoy en el país a nivel global? Los pequeños comercios de barrio, como las tienditas y mercados donde se abastecen, más del 70% de la población es donde compra sus insumos día a día. Una de las preguntas que nos tenemos que hacer
es hasta donde el impuesto especial ha significado mayores recursos a partir de sus incrementos este año, o hasta qué punto están a niveles similares o son menores los ingresos. Nos tenemos que preguntar el efecto en las pequeñas tiendas, en las familias, la inflación, la canasta alimentaria subió del 8.3 y la inflación general fue del 4.4. Y desde el ámbito de la salud tenemos que analizar los comportamientos para que no esté significando comprar más barato aunque sea inseguro. Es decir, a veces justamente este tipo de medidas traen consecuencias colaterales que no están previstas ni deseadas, como lo comentaba acertadamente el doctor Esquivel, pero ahí es donde tenemos nosotros que tener la habilidad justamente de blindar a este pequeño comercio, de reforzar sus actividades y de evitar el mercado negro, las cosas clandestinas, porque pareciera que a veces con la implementación de impuestos especiales que a veces tienen un espíritu, al menos en el discurso positivo, generan condiciones adversas para los pequeños y medianos comerciantes. Entonces, amigas y amigos, yo creo que esta mesa, más que un debate de posturas políticas, es hacia dónde queremos ir como país, hacia dónde queremos llegar. Cada gobierno implementa medidas de acuerdo a las circunstancias que está viviendo. En gobiernos anteriores llevaron el IVA del 10% al 15%, lo llevaron del 15% al 16%. Hubo gobiernos que se atrevieron a implementar impuestos especiales a los depósitos en efectivo. Imagínense ustedes los tenderos, que tenían que pagar el 2% por cada depósito y lo que hacían era ya no depositar en el banco y meterlo todo a través de efectivo. Esto invitaba pues a salirnos de ciertas cuestiones de la formalidad. Entonces yo creo que hay muchas experiencias que podemos visualizar cómo podemos ir nosotros a un buen momento como país, y en ese sentido tenemos que ser muy precisos, muy conscientes de lo que estamos viviendo. Hace rato yo platicaba con el doctor Gerardo Esquivel. Yo estoy un convencido, y dentro de mi grupo parlamentario, que debemos de tener una reforma fiscal profunda, una miscelánea fiscal profunda. Pero esto significa no pegarle a los mismos de siempre, porque la manera más fácil de recaudar es siempre ir sobre el consumidor directo, y ya no podemos lastimar ese segmento. Tenemos que tener más ingenio, tenemos que ver casos de éxito. Nuestro país es tan diverso, tan complejo y tan rico que indudablemente tenemos mucho más alternativas, pero a la par también tenemos que ver el gasto público. Bien. ¿Dónde se impacta? ¿Dónde no? ¿Qué tenemos que recortar? ¿Qué tenemos que dejar? Y en ese sentido, pues hacerlo de la mano de todas y todos ustedes. Muchísimas gracias. Diputado, muchas gracias. Datos muy importantes: 60% nos dice de las personas en el país compran en estas pequeñas tiendas, en estas tiendas de barrio, pero además también destaco este tema, que es necesario revisar incentivos, subsidios e impuestos, una reforma fiscal profunda, nos dice el diputado. Le doy la más cordial bienvenida a la diputada Noemí Berenice Luna Ayala, y es vicecoordinadora del Partido Acción Nacional en la Cámara de Diputados. Bienvenida, diputada. Aprovechando su presencia, diputada, quisiera preguntarle, hemos dialogado sobre los efectos del IEPS en México, en las pequeñas tiendas, en el consumidor también, y la pregunta para usted es: ¿qué es necesario, qué es urgente, diputada, para poder tener las condiciones, las políticas públicas que sean benéficas para las tienditas, para los tenderos? ¿Qué es lo que usted sugeriría, y también cómo evitar que se siga perdiendo la rentabilidad en estos negocios? Adelante. Muchas gracias. Saludo con mucho respeto a quienes integran este presidium, al diputado Héctor Saúl, compañero de bancada y secretario de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, a don Cuauhtémoc Rivera, presidente de la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes, con quien ya hemos dado batallas juntos. Estuvimos justamente en el contexto de la discusión del paquete de egresos y sobre todo de la ley de ingresos de este 2026, por allá en noviembre, juntos dando una rueda de prensa, y le agradezco profundamente que me haya permitido ser una
aliada de este sector tan importante. Al economista reconocido, reconozco su trayectoria, al doctor Gerardo Esquivel y por supuesto a mi compañero diputado, el del Verde Ecologista Gerardo Villarreal Solís. Pero sobre todo gracias a ustedes, gracias a quienes están en este foro, también a Diego Acevedo, que es un impulsor porque a las tienditas de barrio les vaya bien. ¿Y por qué digo que gracias a ustedes? Porque yo soy una convencida que no hay mejor política social que una buena política económica. Que ningún mexicano ni ninguna mexicana queremos que se nos den las cosas. Queremos que haya condiciones para que entonces sí podamos trabajar y tener un buen desarrollo económico. En ese sentido, y justamente respondiendo la pregunta, pues si un sector se ha visto afectado por diversos elementos coyunturales, son los pequeños comerciantes. A los pequeños comerciantes son a quienes se les carga la realidad del país, la inseguridad, el cobro de piso en muchos lugares, la incertidumbre jurídica y, por supuesto, a quienes más les afecta el incremento de impuestos. Por supuesto que yo estoy a favor de la existencia de impuestos. La única forma que un gobierno tenga recursos propios, sobre todo el gobierno mexicano, pues son los impuestos. Es Pemex, que por cierto, y con mucho respeto lo digo, pues dejó de ser una entrada de recurso para convertirse al revés en una empresa paraestatal que tenemos que subsidiar. Y la deuda. Y pues los impuestos tienen su razón de ser cuando son bien administrados. Y yo empezaba mi comentario diciendo que habíamos sido aliados en batallas porque justamente cuando se discutió el paquete económico que ya está vigente en este año, bajo la coordinación de mi compañero Héctor Saúl, que es quien tiene la vicecoordinación de economía en nuestro grupo parlamentario, pues nosotros decíamos cómo afectamos o cómo no afectamos a los mexicanos. Y siempre hay que apostarnos por no afectar. Y por eso nos preocupaba muchísimo que en la ley de derechos, que en la ley de ingresos, pues hubiera sí un aumento de carga impositiva. Porque tiene repercusiones en dos sentidos. La primera es que si el IESP sigue creciendo en los ejercicios fiscales, pues termina aumentando la cadena de valor y termina al final aumentando el gasto de las familias mexicanas. Y a mí que me preocupa muchísimo que esto incentive que haya más aumento del mercado informal. Lejos de permitir que cada vez sean más mexicanos los que estén de forma jurídica, pues al interior del mercado formal, pues lo que estamos haciendo es al contrario, incentivando con el aumento de impuestos que al final del día, perdón, pero lo tengo que decir, no vemos cómo se administran de forma correcta. ¿Qué creo que hace falta? Exigir que las autoridades centren sus operativos de control en las aduanas y no exclusivamente en los puntos de venta final, que son las tienditas. Que creo que hace falta pues una protección sin asfixia regulatoria, que se evite el exceso de regulaciones que complican la operación del pequeño comerciante, enfocándose en lugar de ello en detener el flujo de mercancía ilícita desde su origen. Nosotros presentamos iniciativas para fortalecer la estabilidad y productividad de la micro, la pequeña y la mediana empresa en México mediante la creación de estímulos fiscales en digitalización e innovación, la implementación de programas de capacitación continua para el capital humano y el ofrecimiento de asesoría gratuita para nuevos emprendimientos e incubadoras de negocios. El pequeño comercio, ya se dijo aquí, representa la columna vertebral de la subsistencia para 5 millones de personas en México. Aproximadamente el 40% de los hogares, es decir, 14 millones, viven en condiciones económicas apretadas,
donde cualquier baja en las ventas, en sus tienditas, pues afecta en todos los sentidos. Si afecta el ingreso para sus familias, afecta la salud, afecta la alimentación de la familia. La incrementación del impuesto especial a los productos ha provocado una cascada de aumentos en producciones de la canasta básica. A ver, yo pongo el ejemplo muy simple de que lo que te alcanzaba para comprar hace 2 décadas, difícilmente con ese mismo recurso puedes comprar ahora la mitad de esos productos. Es decir, si queremos realmente apoyar la economía de las familias, pues apliquemos sí medidas regulatorias, pero que no sean los más afectados quienes compran los productos básicos, porque al final siempre eso va a repercutir en la economía de todo un estado, de todo un país. En ese sentido, ¿qué hace falta? Pues ir a regular donde realmente está el problema y no en el sector más vulnerable, que son esas tienditas de barrio que al final permiten que las y los mexicanos tengamos acceso a los productos de manera inmediata y que se convierten también en un lugar idóneo para el desarrollo social. Son las tienditas de barrio donde vamos, donde convivimos como sociedad, donde platicamos entre vecinos, donde se da el reencuentro de quienes habitamos un sector de la población, y eso permite también pues que desde allí se reconstruya el tejido social. Bien. Muchas gracias. Gracias, diputada. Y nos dice la diputada, adelante con el aplauso si gustan, no hay ningún problema. Si el IEPS sigue creciendo, aumentará también el mercado informal, es parte de lo que nos dice también, no al exceso de regulaciones, y además se ha provocado una cascada de aumentos en productos de la canasta básica. Vamos a cerrar este foro, nos quedan 2 preguntitas, por favor, también se pueden acercar al equipo de la AMPEC, ahorita va a levantar su mano Andrei, si les parece, si alguien quiere hacer una pregunta, vamos a tener un breve espacio al final para preguntas y respuestas, pero permítanme ir a este cierre o a esta última parte del foro para preguntarles, ya hemos hablado de varios temas, pero también vemos crecimiento o un foco en el tema del mercado ilícito, del mercado informal. ¿Qué riesgos, esta pregunta es para el doctor Gerardo Esquivel, qué riesgos, doctor, tanto económicos, sociales, qué otros ve, representa este aumento del IEPS para este efecto en el mercado ilícito? ¿Nos puede hablar un poco de qué es lo que está pasando y por qué se incentiva este comercio informal? Adelante. Sí, gracias. Miren, el tema cuando se atiende esta preocupación del consumo de ciertos bienes, que desde el punto de vista social, pues podríamos estar preocupados como por las implicaciones de salud, como las bebidas alcohólicas, cigarros, bebidas azucaradas, etcétera. Hay un dilema de cómo resolverlo, ¿no? Y hay básicamente 3 formas que se utilizan. Uno es la prohibición, tal cual. Es el caso histórico de la prohibición del alcohol en Estados Unidos, por ejemplo, pero también es el caso, por ejemplo, en México, de la prohibición ahora de los vapeadores. Esos ejemplos y la historia ilustran que tiene efectos en la generación de un mercado paralelo, negro, ilícito, que tiene muchas implicaciones negativas. Porque, insisto, no solo es el que pone en riesgo a los consumidores, es que se alimenta una cadena de producción y distribución que termina en manos, sobre todo, de grupos asociados al crimen organizado. Entonces, tiene esa implicación cuando se prohíbe, así en general, algunas de estas cosas, que pues son decisiones que, como ya lo mencionaba antes el diputado Villarreal, pues son a veces decisiones de consumo individuales, que la libertad podríamos tener el derecho a consumir ciertas cosas. Otra posibilidad es la regulación. Entonces, una es la prohibición que genera este mercado negro, otra es la regulación. Ahí yo creo que hay muchas cosas en las que se ha avanzado, por ejemplo, asegurarse que tengan las bebidas ciertas características, que los cigarros tengan filtros, etcétera, cosas que ayudan, quizá sin caer, como dijo la diputada, en un exceso regulatorio, pero está bien porque ayuda a que los que consumen esos productos pues lo hagan con certidumbre de que no les va a causar un daño excesivo, ¿no? El problema, como se sabe, no es el consumo en sí, sino el consumo excesivo.
Entonces, la regulación sirve para también generar ciertas condiciones y proteger a la población. Entonces, la regulación ayuda, la prohibición genera el mercado informal y los impuestos ayudan parcialmente, pero también hasta cierto punto. Y es ahí donde, cuando se usan en exceso, pueden contribuir a generar este mercado informal ilegal del que ya hemos hablado, que tiene todos estos costos que ya mencioné, ¿no? Los costos en recaudación fiscal, los costos en el riesgo que se incurre en la población, pero sobre todo una cosa que a mí me preocupa sinceramente es el hecho de que estos costos normalmente van cayendo en la parte baja de la distribución del ingreso, porque, como decía antes, se utiliza el hecho de que estos productos son aparentemente más baratos en este otro mercado paralelo que ocurre y que incurre ahora en riesgos también quien los distribuye. Por cierto, hay regulaciones y hay legislación al respecto, donde incluso los distribuidores de estos productos también van a empezar a a incurrir en una cierta responsabilidad. Entonces, digamos, aquí por eso decía, la solución es una solución que cae, y qué bueno que estamos en este lugar, que es donde se legisla, donde la legislación se tiene que hacer con cuidado, prudentemente y sobre todo coherentemente, para que haya consistencia, ¿no? Me parece que prohibir una cosa como los vapeadores, al mismo tiempo que se suben los impuestos a los cigarros, todo eso contribuye o a las bebidas alcohólicas o a refrescos, incluyendo a las que no tienen azúcar, sino que tienen edulcorantes, que en principio quizá sería menos indeseable que lo consumieran los consumidores, porque eso no genera los efectos en diabetes, etcétera. Todo eso necesitamos un esquema regulario y tributario más coherente. Y eso es lo que se hace en estos lugares, en la Cámara de Diputados, donde se establecen legislación. Y qué bueno que estamos por eso discutiendo este tema, porque hacia adelante eso es lo que deberíamos buscar para evitar generar los incentivos para el desarrollo del sector informal, que tiene toda esta cadena de secuencias negativas que ya mencioné. Con eso terminaría. Muchas gracias. Gracias, doctor. Quiero destacar nada más lo que nos dice, que este impacto también se va o impulsa una cadena de corrupción y distribución que queda en manos a veces de grupos que pertenecen al crimen organizado, entre otros temas, como esta prohibición de vapeadores, entre otras, que afecta también a la parte baja de distribución de los ingresos, a los que más necesitan. Vamos a la última pregunta, si les parece bien. Quiero cerrar este foro con Cuauhtémoc Rivera, el presidente de la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes. Se nos acabó el tiempo, profesor, pero quiero preguntarle qué sigue. Ya escuchamos diversas voces, diversos puntos de vista, los efectos que se tienen, pero ¿qué viene hacia adelante? ¿Qué está proponiendo la AMPEC y cómo enfrentarán este tema? Adelante. Muchas gracias, Miguel, a los compañeros que han estado pues bastante interesantes todos sus puntos, pero aquí va. ¿De qué se trató esta historia o por qué AMPEC se preocupó de organizar este evento? O sea, ¿qué nos movió? Y quiero empezar por el final para que no se me escape. Es decir, lo que decía ahorita el doctor Esquivel. Resulta que el cigarro pirata es como la manzana que le daba Eva a Adán. Es la manzana del pecado. ¿Por qué lo digo así? Porque una cajetilla de cigarros pirata parte de 15 pesos en el mercado, ahorita en el país, y una cajetilla de cigarro legal vale 110 pesos. Quien se dedica a esto, pues es una verdadera tentación. Por eso Adán sucumbió ante Eva, porque de 15 a 110 el gap es bastante fuerte. Pero ¿por qué entonces AMPEC planteó este debate, entre otras muchas cosas? O esta puesta en común, porque estamos preocupados de las consecuencias que se acaban de pactar también en la legislación mexicana a todo aquel que se le pesque infraganti en este tema. Entonces, por ahí corrimos una encuesta en el grupo, en los afiliados, y resultó que 2 de cada 10 compañeros no estaban al tanto de cómo identificar una cajetilla legal de una ilegal. Y eso nos preocupó porque dijimos, bueno, el ignorar una ley no te exime de responsabilidad. Y entonces, ahora, el vender cigarro pirata o el tenerlos tan solo, aunque no los tuvieras para la venta, el que te pesquen con ellos, pues, el que te agarren con las manos en la masa ahí,
ya está elevado a rango de delito grave, a delito de contrabando. A nivel de contrabando es considerado contrabando. Y las penas son muy fuertes. Las penas que se dan para esto van de multas muy fuertes, muy elevadas, unas multas terribles. 2, la clausura del negocio. Y 3, hasta cárcel en algunos casos, hasta 9 años de cárcel. Entonces decíamos, bueno, ¿qué tenemos que hacer? Advertir, informar. Es más, esto es un efecto de demostración al gobierno federal, y lo digo con todas sus letras, de algo que no está haciendo, que es informar con todo músculo, con toda asertividad, a profundidad de esto que estoy hablando. Entonces diseñamos una campaña, que es lo que sigue, Miguel y compañeros, que la vamos a correr todo este año, que se llama No vale, los cigarros pirata no valen la pena. Literal, no valen la pena, y nos referimos a las penas que acabo de describir. O sea, te puedes ganar una plata ahorita fácilmente, pero si te cachan, no valió la pena lo que te ganaste contra lo que estás poniéndote en riesgo tú. Por eso la campaña se llama No vale la pena vender cigarros piratas. Y esta idea lo que queremos es que se permee por todo el canal y que todos los compañeros agarren el patín y entiendan de la jugada, porque ya ven cómo es uno, digo, cuando no te llueve te llovizna, ¿verdad? O sea, te graniza, chica, que es que no ayudarán, pero a la hora de fregar sí son bien puntuales, y te cae el inspector municipal y te cae el otro, y sí te va a fincar la multa y te va a meter en una gran bronca. Perdone mi coloquio y mi francés, pero es más claro y más directo. Entonces nos van a meter en un brete en el que nos va a salir más caro el caldo que la albóndiga, ¿verdad? Y entonces eso es lo que queremos que quede muy claro, para que nosotros no hagamos eso. No hagamos eso, porque miren, ¿qué pasó con lo del IEPS? Por eso el título también de este asunto, y ya lo dijeron aquí en la mesa. A partir de que se subió tan fuertemente el cigarro, ahora se venden en México 4 cigarros y uno de esos cigarros es cigarro de contrabando, cigarro pirata. El mercado negro del cigarro ha crecido de una manera impresionante. El Estado mexicano dejó de percibir va a dejar de percibir fiscalmente este año $1,340 millones. O sea, que es terrible la decisión que se tomó. ¿Por qué? Porque sacaron los cigarros del canal legal, de la tiendita nuestras, y se las llevaron, se las entregaron en bandeja de plata a los carteles del cigarro que operan en el país y que imponen la venta del cigarro en lugares como Sinaloa, como Ciudad Constitución en Baja California. Tenemos una total radiografía muy actualizada de cómo se está moviendo el mercado del cigarro pirata en el país y cómo están los carteles ganando territorios en exclusividad, porque no tan solo presionan a los compañeros a que vendan sus cigarros, sino que impiden que vendan cigarros legales. Se están agandallando el territorio, muchos territorios en términos de comercio o de comercialización. Entonces, todo esto, ¿qué quiere decir, compañeros? Que se ha normalizado la venta del cigarro pirata en el país. ¿Y por qué la mirada en el cigarro? Para quienes andan en la otra lectura. Nosotros estamos contra el tabaquismo y todo ese asunto. Es un asunto que ahí está, hay 15 millones de mexicanos que fuman, lo demás. No, estamos poniendo la mirada ahí porque es un efecto de demostración de cómo el Estado mexicano, la sociedad mexicana, está perdiendo paso y territorio ante la cultura de la ilegalidad. Y lo decíamos ahorita en la plática previa con el doctor Esquivel, si me permite citarlo, doctor, que no podemos ganar mayor inversión, ganar que la economía crezca, que salgamos del estancamiento que acaba de anunciar INEGI, que estamos a punto 8, que ya no le duele la cabeza al secretario de Hacienda, amigo del doctor, que no haya cómo explicar que las cosas andan tan mal o tan complicadas, porque no hay inversión, y no hay inversión porque no hay certidumbre jurídica. Y como decían, para muestra un botón, ¿dónde empieza esto? Que vemos con toda normalidad que a las afueras del metro, que en los paraderos de los camiones, que con los boleros, que en los cruceros, pasen y vendan cigarros, y como Juan por sus casas, en caballo de Hacienda, nadie les dice nada a esos pelados de por qué andan vendiendo cigarro pirata y dónde llegó y cómo llegó. Es decir, total normalidad
al hecho ilegal más evidente que tiene la economía popular y nadie les dice nada. En cambio, a nosotros nos caen por cualquier cosa y nos dan a friegue y friegue con todo lo demás. Entonces, lo que no es parejo es chipotudo. Hacemos un llamado al Estado mexicano a que combata a las cadenas de contrabandistas que se dedican en serio a meter cigarro pirata al país para su venta en el mercado nacional, que los combata a ellos antes que ande metiéndonos miedo a nosotros y que informe para que todo el mundo se entere de la situación. Es decir, Bien. es lo menos que podemos hacer y yo creo que esto es lo que vamos a hacer hacia adelante, Miguel. Vamos a advertir de los riesgos, de la gran responsabilidad que tenemos de seguir, aunque nos está costando mucho, el esfuerzo de mantenernos en el mercado de la venta de productos legales en el punto de venta, no exponer a nuestras familias, ni a nuestros negocios, ni nuestra libertad, mucho menos, y no caer en la tentación ni en la presión de estos pandilleros o delincuentes que se dedican al negocio de esto. Esto es lo que AMPE viene a anunciar esta mañana, una campaña nacional de gran calado, bueno, al músculo que nos alcance, al que lo vamos a hacer durante todo el año, que lo vamos a correr en redes sociales, en todos lados, que se llama No vale la pena, vender cigarros pirata no vale la pena. No vale la pena, no hay que meterse en esa vaina y hay que tener mucho cuidado de no incurrir en eso. Yo con esto sé que hay mucho que hablar, hay mucha información, que aquí me pasaron un acordeón muy larga, pero no tenemos tiempo y ya lo tendremos. Pero la verdad que a manera como de una pequeña vista, el mensaje es que nosotros no estamos a favor de nadie ni en contra de nadie, sino de nuestras familias, la calidad de vida de nuestras familias, y queremos entrarle por el lado correcto a seguir adelante en esto que se llama un país más justo, un país con más alegría, un país con más equidad, con más dignidad. Nosotros creo que 1.200.000 gentes que se dedican a esto, de los cuales el 7 de cada 10 son mujeres, nos merecen todo el respeto y todo el cariño y todo el compromiso, porque todas las mañanas ahí están sobre la idea y no caen en el desgano, todos comprometidos. Pues hay que continuar, compañeros, hay que seguir picando piedra y agradecer a los expertos, a los académicos, a los legisladores, pues que todavía nos escuchen y que entiendan que por acá de lo que se trata es de hablar la neta y de decirles cómo está la situación en las calles y en el mercado de las gentes que todos los días se despiertan a buscar un mejor futuro para sus gentes. En ese sentido, les quiero agradecer. Y es lo que yo podría decir, que viene esa campaña con toda fuerza y la queríamos anunciar esta mañana aquí. Gracias, profesor. Vamos a ver un video de 1 minutito antes de pasar a las conclusiones. Adelante. Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes. Vender cigarros pirata no vale la pena. Solo vale multas. Sanciones que pueden llevar al cierre de tu negocio y hasta la cárcel. Desde el 1 de enero de 2026, vender o poseer cigarros ilegales es delito de contrabando. Te expones a hasta 5 años de prisión. En caso de contrabando calificado, hasta 9 años de prisión. Multas del 130 al 150% de lo omitido. El decomiso definitivo de los cigarros ilegales. Con sanciones a comerciantes, distribuidores o poseedores de cigarros ilegales. Aprende a identificarlos para evitarte la pena. Revisa que tengan los pictogramas y leyendas de salud actualizadas. Cada cajetilla debe tener un código único de seguridad SAT y es irrepetible. Consulta la información del productor o importador. Compra solo con distribuidores autorizados. Conserva facturas y documentación que acredite la legalidad del producto. Vender cigarros pirata no vale la pena. Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes. No vale la pena, es una campaña de información para identificar los cigarros, ya vieron los detalles, y para evitar sobre todo multas y sanciones. Voy a cerrar, hay preguntas de los medios y para los diputados, por favor. Antes de eso quiero agradecer al diputado Héctor Saúl Telles Hernández la gentileza para realizar este evento y por la facilidad para que llegaran estos diversos mensajes. En un momento más le voy a dar la palabra a él y a los miembros del presidium. Hay preguntas de periodistas y por favor ustedes me dirán
¿Cuál responden? La Crónica nos pregunta cuál ha sido el impacto real del IEPS. Forbes, ¿qué productos son los que más han resentido el incremento? La Prensa, ¿las tiendas de barrio están absorbiendo parte del costo o lo están trasladando al consumidor? Y Reporte Índigo, ¿qué cambios han visto en el comportamiento de compras? Estoy haciendo un resumen, pero adelante, diputado Héctor, con usted cerramos, por favor, un minutito. Se las grabó, se las dijo de rapidito. No entendí, ¿respondemos las preguntas? Puede ¿O elegir concluimos? alguna pregunta, si es el traslado, el impacto, y también a manera de conclusión un mensaje. Bueno, muy rápido. A manera de conclusión, es muy claro que ha habido un impacto sobre el tema de la recaudación del IEPS en este concepto, en el IEPS a bebidas saborizadas. La Secretaría de Hacienda incluso ni siquiera desagrega en este primer informe de avance trimestral cuál es el impuesto recaudado sobre los refrescos con azúcar y cuál es el impuesto recaudado sobre la bebida que no tiene azúcar. Entonces, no existe, para empezar, esa desagregación. Y lo que vemos en el primer informe de avance trimestral es que este concepto del impuesto especial sobre los refrescos ha recaudado 13,176 millones de pesos. Y nuestro cálculo nos dice que se ha quedado abajo, y creo que hasta me quedo abajo yo, una cantidad de por lo menos 1,250 millones de pesos menos en la meta recaudatoria del primer trimestre sobre este concepto, tomando en cuenta que la Secretaría de Hacienda aquí en la pasada discusión del paquete fiscal nos dijo que iba a recaudar por este concepto alrededor de 70,000 millones de pesos al año. Entonces, se quedó abajo y el impacto para la recaudación ha sido considerable. Esto nos habla de que en cada una de las tiendas, en cada uno de los pequeños comercios, en cada una de estas unidades económicas, se ha resentido también este impacto en por lo menos entre un 15 al 20% de sus ingresos. Esa es una realidad. Y hay otros efectos colaterales. Los efectos, como bien se mencionaban en esta mesa, van desde la proliferación del mercado negro, es decir, que se pueden seguramente estar vendiendo refrescos no necesariamente a través de un establecimiento mercantil formal. Puede, ya lo dijimos, la caída de la recaudación. Se puede estar fomentando la bebida de otra calidad, no necesariamente las marcas que conocemos. Hay diversas marcas mucho más baratas que no tienen la misma calidad y el cuidado de las marcas reconocidas, y eso también es un riesgo sanitario. ¿Qué pasa también con este tipo de impuestos? Se está dejando de incentivar la innovación. ¿Qué es lo que estaban haciendo las grandes refresqueras? Pues si no existía este impuesto que ahora les imponen a las bebidas que no tenían azúcar, es decir, las empresas estaban innovando en más bebidas que no tuvieran azúcar. Pero ahora es muy irresponsable tener un impuesto a las bebidas que no tienen azúcar, y lo que se pierde, lo que se fomenta, es que las empresas entonces dejen de innovar en bebidas que no tuvieran azúcar. Se fomenta, por supuesto, la informalidad y pues se fomenta el crimen organizado con la venta de estos productos en el mercado negro. Yo ahí lo podría dejar. Gracias, Excelente. Miguel. 1,250 millones de pesos menos en esta meta de recaudación. Creo que me quedo abajo. Nos queda, sí, y podría ser más. Mensaje, un minutito, diputada Noemí, adelante. Muchas gracias. Agradecer este foro, agradecer esta mesa, porque justamente en el próximo periodo legislativo ordinario vendrá otra vez una discusión fuerte en la Cámara de Diputados. La ley de ingresos para aplicarse en el 2027. Ya medido que el aumento al IEPS
en el 2026 no fue en beneficio de las y los mexicanos. Las bebidas azucaradas a las que se le aumentó este impuesto tuvieron un incremento entre 1 o 8 pesos según la presentación, pero no es cierto que hubo la creación de un fondo para prevenir diabetes o obesidad. Es decir, no tuvo una repercusión real en beneficio de la salud de los mexicanos y sí tuvo una repercusión en el bolsillo de las y los mexicanos. El prohibir, por prohibir, tampoco estamos de acuerdo. Aquí se habló de algo básico, el tema de los vapeadores se prohibió innecesariamente en lugar de regularlo. Y cuando no regulamos y cuando prohibimos, incentivamos pues el crecimiento del crimen organizado. No, los cárteles no solo se dedican a vender drogas, ya se dedican también a vender tabaco, ya en algunas regiones del país hasta tienen el control de las Maruchan, esa es la realidad, pues. ¿Qué quiero decir con esto? Pues ataquemos los problemas de origen y no busquemos pretextos para incrementar la bolsa que ejecuta el gobierno en detrimento de quienes sí se atreven a trabajar, en quienes se levantan todos los días temprano y se duermen tarde por tener abierta su tiendita, que las tienditas en mucha medida es donde se pueden vender los productos incluso locales y esto genera pues el incremento de la economía local. Que reitero, y con esto concluyo, que en la próxima discusión del paquete económico del 2027 nosotros estaremos muy atentas y atentos de oírlos. Solo se pueden construir leyes justas cuando se oye a las y a los ciudadanos. Gracias, diputada Noemí Berenice Luna Ayala. Y cerramos el foro. Gerardo Villarreal Solís, un mensaje final, se nos acabó el tiempo. Adelante, diputado. Bueno, pues muchísimas gracias por esta invitación. Pues yo creo que lo que podemos concluir en este importante foro es que tenemos retos entre todos por delante. México es uno, el país es uno. Yo creo que en ese sentido tenemos que tener la habilidad y la capacidad de dialogar, de entendernos y de poder trasladar sus inquietudes, sus propuestas en un marco legislativo jurídico de altura. Si bien es cierto, pues en materia legislativa hemos avanzado sustantivamente en algunas situaciones, tampoco está por demás revisar en aquellas otras donde creemos que podemos mejorar. Indudablemente, pues la legislación así es, la legislación es perfectible. La legislación es de avanzada y tiene que adecuarse a lo que la sociedad va exigiendo en cada momento. La sociedad es un cuerpo vivo que nunca se comporta igual y la legislación justamente debe ir en ese sentido, entender lo que en este momento requiere la sociedad. Coincido con la diputada Noemí que a veces las prohibiciones pues generan condiciones que no son las previstas en ese sentido. Y nosotros pues manifestar la apertura total desde el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México para poder ser la voz de todas y de todos ustedes, de tener la capacidad de trasladar sus inquietudes al marco legislativo y que no se quede nada más en lo discursivo. Y en ese sentido pues ponemos de manifiesto ante todas y todos ustedes pues nuestra disposición, nuestro grupo parlamentario, para poder ayudar a mejorar la condición de vida de todas y de todos ustedes. Y también, muy importante, tenemos que profundizar en el sector económico. A veces vivimos únicamente enfocados en el tema del asistencialismo, los programas sociales, pero el sector productivo, el sector comercial, también merece una atención sustantiva. Nosotros creemos que el acceso a crédito blando, menos burocratizado, que tengan apoyo a subsidio, que tengan también incentivos fiscales, que puedan incorporarse a la formalidad sin que les sea más costoso y que sea una inversión. Por ejemplo, que puedan deducir ustedes el incorporar a su personal al Seguro Social. Serán cosas muy importantes. Entonces, hay mucho trabajo por hacer. Estamos con y para ustedes y agradecer a todas y todos los presentes este importante espacio que nos brindan. Muchísimas gracias.
Gracias. Esto fue Diálogos desde la Trastienda. Gracias a todos ustedes. A nuestros invitados les invitamos a tomarse una foto oficial. Y gracias a ustedes que nos acompañaron aquí en la Cámara de Diputados y también a aquellos que nos ven en la transmisión. Hasta la próxima. ¿Cómo sería? Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes.